Muy buenas tardes, estimados participantes de este nuestro webinar de la Comisión Técnica Sectorial de Salud del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, con el apoyo del Hospital Regional de Cobán, con el apoyo de la Colaborativa de Enfermedades Poco Frecuentes para el Caribe y América Latina, de Ángel, Asociación Guatemalteca para las Enfermedades Lisosomales, y de la organización de eHealth Guatemala. Agradezco muchísimo su presencia y es para mí realmente un placer y un honor poder compartir hoy con dos personas que son referentes en cuanto a enfermedades raras y genéticas a nivel local y a nivel internacional. Me gustaría hacer entonces una pequeña introducción acerca del tema y también recordar que el día de hoy es el 29 de febrero, Día de las Enfermedades Raras. ¿Qué significa esto? Se consideran enfermedades raras o poco frecuentes o de baja prevalencia el grupo más grande de enfermedades conocidas. De las casi 10.000 enfermedades listadas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, 7.000 pertenecen al grupo de estas enfermedades poco frecuentes. Por eso, desde el año 2008 se recuerda el último día del mes de febrero, como el Día de las Enfermedades Raras, porque el 29 de febrero en sí es un día que nos hace reflexionar y nos saca un poco de nuestra zona de confort. Queremos invitarlos a participar hoy, 29 de febrero, en este Día Mundial de las Enfermedades Raras, justamente hablando de este tema y de la importancia que tiene en la salud pública. ¿Por qué? Pues voy a parafrasear a Nicolás de Cusa, un filósofo, prácticamente el padre o uno de los padres de el pensamiento moderno, que decía que el mayor peligro contra el cual nos han advertido la mayoría de los hombres es el que surge de comunicar secretos intelectuales a mentes sometidas a la autoridad de un hábito inveterado. Pues tal es el poder de una observancia duradera que la mayoría de los hombres prefiere la muerte a renunciar a su forma de vida. Esto está dentro de un libro, para mí uno de los mejores libros, que habla sobre la docta ignorancia. Y es que a veces sabemos mucho de algo, pero sabemos poco de todo. Y esto tiene que ver también con el paso que tiene nuestra sociedad, que sigue muchas veces pensando y trabajando en una cultura propia del siglo XX. Y todo lo vemos fragmentado. Entonces vemos cosas muy grandes, o vemos cosas muy pequeñas, o nos especializamos en determinadas cosas y no pensamos en el sistema en su conjunto. Por eso, hablamos también de objetivos de desarrollo sostenible, se habla mucho a nivel de política, se habla de desarrollo, pero cada uno ve su sector, ve su parcela y entiende solo una parte de la realidad. Esto nos lleva, de alguna manera, a olvidar que existe uno de ese, el 17, que es el que habla de las alianzas, es decir, trabajar a nivel de red. Y en este caso vamos a hacer una presentación a dos niveles, porque en un planeta interconectado, conseguir un desarrollo sistémico y equilibrado rebasa las capacidades de los países aislados, y aquí es donde entra la importancia de poder trabajar en colaboración con otros países. Por otra parte, también los mismos ODS nos dicen que es más fácil ejecutar determinadas acciones a nivel subnacional que tratar de hacerlo en todo el país. Y en eso también es muy importante y por eso hemos decidido trabajar a nivel de pediatrías en los hospitales regionales, porque las políticas públicas nacen en el territorio y trascienden a nivel de ciudades intermedias. Cuando hablamos de desarrollo, es muy común hablar de desarrollo económico, hablamos de estudios, programas y proyectos en campo de la economía, de los negocios, del cambio climático, pero se nos olvida que el desarrollo es integral y que la salud es parte importante del desarrollo. Tanto es así que decimos que no tenemos que dejar a nadie atrás. Y por eso, aunque querramos desconocerlo, hay todo un colectivo que sufre de enfermedades raras y genéticas, y dentro de estas enfermedades hay ese colectivo tiene un impacto en la salud general y en el sistema social y económico del país. Un ejemplo y algunos números. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, 7% de la población mundial está afectada por una enfermedad rara.
Entonces, si en Centroamérica y República Dominicana conviven 69 millones de habitantes, por una simple matemática, 4.823.000 de esos habitantes están afectados por una enfermedad rara, poco frecuente o de baja prevalencia. Si cada paciente tiene una familia de 4 personas que tienen que cuidarlo, o como en el caso de enfermedades genéticas, que posiblemente también son portadores o están afectados, 18 millones de personas en la región SICA sufren directa o indirectamente las consecuencias de estas dolencias. Si tomamos en cuenta la proyección poblacional del INE, solo en Guatemala hay 17,5 millones de habitantes. Esto implica que 1.250.000 personas son pacientes directos y por lo menos tienen en su familia un cuidador. Algunos ejemplos rápidos, no los voy a leer todas. Una familia de 4 personas en la costa Pacífico, el mayor de los hijos necesita transfusiones mensuales de sangre a raíz de una anemia. Por eso necesita una medicación para evitar que se dañe su médula ósea. El costo de la medicación equivale al salario de su padre más la mitad del salario de su madre. Por su edad no tiene seguridad social y en la salud pública no es cubierto. Esa familia se enfrenta entonces a una disyuntiva. Compra la medicación para su hijo adolescente, y deja de cubrir los gastos de la casa, deja de pagar el colegio de los chicos, o a dónde manda a sus hijos a estudiar, y aún si manda a sus hijos a estudiar a educación pública, ¿cómo cubren los otros gastos? Este es uno de los ejemplos, no voy a leer los otros, están aquí, pero este es un ejemplo que nos dice el impacto social que pueden tener las enfermedades raras y genéticas en una población. Y la pregunta sería, ¿cuánto le cuesta al Estado a estos padres y madres cuidando a sus hijos y dejando otras actividades? ¿Cuánto le cuesta al Estado recibir una y otra vez en internación y en cuidados intensivos a pacientes que fueron mal diagnosticados, que siguen sin tratamiento o que no fueron registrados correctamente en el sistema de salud? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad la salud mental de más de 1 millón de familias? No lo sabemos. No hay estadística. No sabemos dónde están, no sabemos cuántos son, no sabemos cuántas condiciones pudieron haber sido evitadas o tratadas en etapa temprana de manera que no tengan consecuencias a largo plazo. Como decía Lord Kelvin, ese que nos permite hoy medir la temperatura, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Y esta es la base de las charlas que vamos a tener el día de hoy, porque una de nuestras propuestas es registrar correctamente a los pacientes de enfermedades raras y genéticas en las pediatrías de los hospitales regionales para comenzar a definir, entender y presentar propuestas. Por otra parte, también es importante el registro de los pacientes a nivel regional latinoamericano para analizar y comparar, dando un panorama más amplio de la situación. Nos permite aprender del ejemplo. Pero la medicina no está sola. Tenemos hoy a nuestra disposición herramientas digitales que nos ayudan no solo a levantar e intercambiar datos, sino que también nos sirven para analizar esos datos, convertirlos en información, y esa información finalmente nos deje establecer soluciones. ¿Qué es lo que perseguimos? El acceso universal a la salud. ¿Qué es el acceso universal a la salud? Significa la cobertura universal para todas las personas y las comunidades que tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales, adecuados, oportunos y de calidad, determinados a nivel nacional de acuerdo a las necesidades, así como los medicamentos de calidad, seguros y eficaces y que sean asequibles. A la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas son mis referencias y no los voy a aburrir más con mi charla porque realmente ustedes están aquí porque realmente quieren escuchar a nuestros disertantes. Entonces,
me voy a permitir pasar a mí, si me dan un momentito, pasarme a mi monitor número 2, que ahora no sé dónde lo dejé. Y voy a presentar al doctor Marco Tulio Páez. El doctor Páez se graduó de médico y cirujano en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también se especializó en pediatría. A través de una beca, gana una beca gracias a sus estudios y se especializa en genética humana, graduándose de la Tokyo Women's Medical University a través de su International Research and Educational Institute for Integrated Medical Sciences. Ha sido catedrático de genética en la Universidad Mariano Galvez, en su sede de Cobán, donde trabaja en el Hospital Regional de Cobán. En ese hospital ha sido jefe de consulta externa y se ha encargado de las clínicas de pediatría y genética humana. Es miembro del Comité de Bioética, Educación e Investigación de este hospital y es coordinador de la Unidad de Atención Integral. También ha publicado artículos sobre genética humana. Y invitamos entonces al doctor a presentarnos su presentación de esta noche. Muchas gracias por participar. Gracias, doctora. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Eh, para nosotros es un gran gusto que el Hospital Regional de Cobán esté actualmente tratando de avanzar con respecto al registro de las enfermedades raras. El día de hoy yo quisiera presentarles un poquito acerca de qué es esto, qué estamos tratando de hacer, y quiero empezar con definir un poquito todas esta terminología que usamos nosotros, porque a veces puede provocar un poco de confusión. Yo estoy seguro que más de alguno que está viéndonos en este momento son estudiantes, hay público general y hay médicos. Y entonces la charla está enfocada en eso, ¿verdad? En que tratemos de entender un poquito más acerca de estas patologías para que se nos entienda por qué la necesidad de crear un registro. Entonces, para empezar, no sé si me miran ahí. Sí, se mira muy bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de algunas cosas. Yo no les quiero quitar mucho tiempo, pero vamos a tratar de resumir. Esto es muy grande, muy amplio, pero vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Vamos a hablar de las anomalías congénitas, defectos congénitos, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican? Vamos a hablar de las enfermedades raras, muy general, y vamos a hablar de este proyecto que tenemos en el Hospital de Cobán, que es el registro de los defectos congénitos. Para empezar, tenemos que hacer un preámbulo un poco pequeño, por supuesto, de qué es el ADN. Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es el ADN, pero vale la pena para aquellas personas que no están muy enteradas de saber que cuando la vida empieza con dos células, una de un hombre y una de una mujer. Ellos entregan su ADN y ese ADN se junta y adentro de esa célula única que empieza a formarse está nuestro ADN único e irrepetible. Y ese ADN nos sirve a nosotros cuando nosotros vamos creando de esa célula, empiezan a formarse más y más células. Dentro del vientre de la madre se forma entonces un embrión y de estas células surgen todos los órganos de nuestro cuerpo. Lo interesante de esto es de que cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene unas funciones muy peculiares y tiene unas formas muy interesantes y todo esto está dictado por nuestro ADN. Aquí adentro de nuestro ADN está el código, está como la receta para poder fabricar cada una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros riñones, cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una receta muy específica dentro de nuestro ADN. Y entonces todo nuestro cuerpo está formado con diferentes formas de células y cada una de ellas forman órganos y estos sistemas y cada uno de ellos tiene que funcionar más o menos de manera normal. Todos compartimos un ADN muy similar y por eso es que todos tenemos una fisiología muy similar entre todos.
A veces esto puede confundirse y de repente hay algunas rupturas o algunos cambios en este código, en esta receta, y entonces el pastel de esa receta pues no sale como el resto de la población. Y si de repente encontramos que hay alguna anormalidad en nuestro ADN, esto se puede traducir en que tengamos nosotros alguna dificultad para hacer nuestras funciones fisiológicas normales. Este ADN se organiza en estas formas que nosotros estamos viendo en pantalla. Estos son los cromosomas. Y estos cromosomas no es nada más que el ADN cuando se organiza para poder dividir una célula. A nosotros nos sirve esto para poder tomarles foto a los cromosomas y ver si no hay alguna parte que esté rota. Si hay alguna parte que está dañada o alguna parte que está lastimada en una célula, así está en todas las células de nuestro cuerpo. También puede ocurrir que hayan más de estos cromosomas o menos de estos cromosomas y que esto también puede producir alteraciones en cómo se presenta una persona. Y ahí empezamos a ver nosotros los síndromes. Pero ¿qué significa congénito? Porque estamos hablando de que vamos a tratar de registrar los defectos congénitos. Y congénito significa todo aquello con lo que la persona nace. Hay un poco de dificultades con esto porque congénito puede referirse a aquellas enfermedades que son diagnosticadas en el nacimiento. Sin embargo, hay algunas que no se presentan en el mismo momento de nacer, sino que se presentan una semana después o incluso un mes después se presentan estas patologías, pero siguen siendo consideradas congénitas. Cuando nosotros vemos cómo se presentan, más o menos tenemos una idea de en qué momento ocurrieron esos daños en la anatomía de la persona y podemos ver que hay tres formas distintas: las malformaciones, las disrupciones y las deformidades. Cuando nosotros vemos cómo se presentan ellas, vemos que estas ocurren en diferentes etapas del embarazo. Las malformaciones ocurren muy temprano. Usualmente son genéticas, quiere decir que ocurren ya, las células ya las traían. Las disrupciones, en cambio, es algo que se iba a formar de manera adecuada, pero hubo un evento que provocó un cambio en cómo se ve esa anatomía. Y la deformación es algo que ya estaba bien formado y que por cosas externas, entonces se deforma. Esto ocurre en todo el periodo del embarazo. Como ustedes sabrán, pues el embrión se va formando, se van formando las diferentes partes del cuerpo y dependiendo de dónde ocurra un evento dañino o malo para el bebé, entonces pueden darse alteraciones en la anatomía y en la función de los órganos de ese bebé. Y entonces vamos a hablar un poquito así muy rápido de cada una de estas. Tenemos las disrupciones. Las disrupciones son aquellas que todo estaba bien hecho, ¿verdad? El ADN estaba bien redactado. Papá y mamá dieron una copia adecuada del ADN, pero de repente hubo algo externo que provocó que esa anatomía no se desarrollara de manera adecuada. Y entonces empezamos a ver alteraciones en manos y pies y en rostro, que son causadas por cosas externas, pero siempre durante la formación del embrión. Entonces ahí vemos estas que están viendo ustedes en pantallas, que son las bandas amnióticas, y que esto entonces puede provocar muchísima dificultad para la persona. Estas son las disrupciones. Las deformidades son aquellas que el bebé tenía su ADN, estaba igual que el resto de la población, tenía todo para formarse de manera normal. Sin embargo, por cosas físicas, se comprime el bebé, por ejemplo, que la mamá tenga una estatura muy pequeña, y entonces se comprime la anatomía y termina produciéndose este tipo de alteraciones en donde, por ejemplo, se produce un talipés varo, que es lo que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla, en donde los piecitos, ¿verdad?, nacen desviados hacia adentro o pueden desviarse hacia afuera. La otra cosa que puede ocurrir, que es algo muy frecuente en nuestras poblaciones, más en las poblaciones del interior, es la displasia congénita de cadera. La displasia congénita de cadera, lastimosamente, es muy frecuente y no se diagnostica temprano. Se diagnostica de manera tardía y esto puede quedar muy lesionada a la persona. En cambio, si se diagnostica muy temprano, pues se puede atender. La displasia congénita de cadera, entonces, es una deformación porque tenía el ADN, estaba completamente normal, pero fuerzas externas, ya que estaba formado el bebito, hacen que no se forme adecuadamente en la caja de la pelvis, el fémur.
y entonces se sale y entonces ya hay problema, ¿verdad? Estas son las deformaciones o deformidades. Y por último tenemos ahora las malformaciones, que son muchísimas, muy variadas. Y estas las podemos clasificar en mayores y menores. Las mayores son aquellas que producen disfunción en la persona. Y ahí tenemos pues todas las que son evidentes para nosotros, que tenemos las macrocefalias o las microcefalias, las alteraciones del mielo meningocele o las alteraciones en donde hace falta una parte del cuerpo del niño. Estas son bien evidentes y fácilmente diagnosticables, ¿verdad? No se pasan no pasan desapercibidas y muy raras veces se diagnostican de manera tardía. Estas malformaciones son importantes para la vida de la persona y muchas veces también podríamos nosotros atenderlos de manera oportuna. Sin embargo, tenemos las malformaciones menores, ¿verdad? Que son anomalías menores que a veces pasan desapercibidas. Estas son alteraciones que no producen un cambio tan importante en la anatomía como para provocar problemas en la función de la persona. Y entonces ahí tenemos algunas alteraciones del cráneo, tenemos alteraciones del rostro. Por ejemplo, ustedes ven aquí la imagen de este bebito que tiene un poco deprimido el puente nasal, o algunas alteraciones en los párpados, como el que está aquí abajo a la derecha, que es el pliegue epicántico. Estas alteraciones no provocan una disfuncionalidad, más que es algo estético. Pero lo importante para nosotros es que a veces encontramos varias anomalías congénitas y esto nos podría indicar que hay algún trastorno mayor interno que no estamos diagnosticando. Estas son del rostro, también tenemos en las orejitas, hay algunas alteraciones que ciertamente las más severas puede ser que no pasen desapercibidas, pero algunas veces encontramos algunas anomalías como estos tags periauriculares, ¿verdad? Que son etiquetas periauriculares, que muchas veces se van a casa sin algún registro, sin ninguna consulta. Esas son las orejitas, tenemos alteraciones en las manos y en los pies, alteraciones que pueden también pasar desapercibidas, la polidactilia, ¿verdad? La sindactilia, que es como el piecito de esta señora que está aquí del lado derecho, que ella incluso es un tatuaje. Pero estas raramente nos hacen una consulta a nosotros. A veces solo les dan egreso de los hospitales y no se registran. Esto para nosotros es importante porque muchas veces hemos encontrado alteraciones mucho más serias en niños que ya tenían esto y nunca fueron hechas las consultas o sea, ni siquiera el reporte. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de las enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Como bien la doctora anteriormente había mencionado, ustedes están viendo en pantalla a un nene que tiene X frágil, es una alteración en los cromosomas X y que tiende a provocar retraso psicomotor y problemas importantes en sus órganos internos. Estas patologías son muy poco frecuentes. El término raro a veces puede provocar confusión porque, bueno, yo que soy genetista tengo la experiencia de que muchas personas me llaman y me dicen, usted es el que atiende casos raros y realmente no se trata de que sea raro porque es extraño, sino que el término raro viene del anglicismo rare, ¿verdad? Que significa poco frecuente. Y entonces estas enfermedades son aquellas enfermedades que son muy graves, que amenazan la vida, pero que tienen una prevalencia muy, muy chiquita. En Latinoamérica, en Guatemala, lastimosamente, no hay un registro de ellas, pero en Latinoamérica más o menos tenemos que hay más o menos, ¿verdad? Uno por cada 5,000 personas. Esos son registros de Colombia, por ejemplo, o de México. Y a veces se utiliza el término ultra raro o ultra poco frecuente, que es menos de uno por cada 100,000 personas. ¿Qué hace una persona que tiene una enfermedad que hay uno en cada 5,000 personas? Los médicos muy pocas veces atienden a estas personas, entonces no tienen la experiencia para poder atenderlos. Eso es un problema serio porque estas personas entonces tienen a ir de médico en médico, de médico en médico, y ni siquiera el diagnóstico se les ha hecho y muchas veces pasan hasta 15 o 20 consultas antes de que algún médico decida investigar una enfermedad
de este tipo. Dentro de estas enfermedades tenemos las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son aquellas alteraciones en donde el metabolismo del niño no funciona de manera normal. Nosotros tenemos unas funciones celulares muy amplias. El mapa del metabolismo es gigantesco. ¿Y qué significa el metabolismo? Es cómo nosotros procesamos los alimentos. Cada vez que yo como algo, entonces mi cuerpo, mis células, procesan esas partículas que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo y creamos proteínas, aminoácidos, grasas, energía. Lastimosamente hay algunas personas que no tienen alguna enzima que les ayuda para poder hacer esas funciones. Esa enzima es muy necesaria, pero la célula tiene problemas en su ADN y ese ADN no produce una enzima adecuada. Cuando la enzima no se produce bien, es principalmente porque el ADN tiene alguna alteración y entonces todas las células, lastimosamente, tienen ese mismo problema. Estas personas entonces tienden a tener acúmulo de substratos, de sustancias que deberían de poder desechar y se quedan en su cuerpo y eso puede provocarles lesiones importantes en el sistema nervioso o en sus órganos como el hígado o los riñones. Lastimosamente, en Guatemala nosotros tenemos muy poco diagnóstico de esto. Los esfuerzos que se están haciendo actualmente es el diagnóstico neonatal. Es poco lo que se está logrando a este respecto. Y si nosotros vemos la cantidad de enfermedades que hay, son más de 7,000 enfermedades raras. Y todas estas, actualmente, algunas tienen un poquito de cura. Quiere decir que hemos encontrado cómo reemplazar esa enzima, pero muchísimas veces encontramos que estas personas tienden a tener problemas para acceder al tratamiento. Esto es bien problemático porque como son muchísimas enfermedades, hay muchas personas que las padecen y que nosotros en los hospitales tenemos pacientes pediátricos principalmente. Yo soy pediatra, ¿verdad? Entonces por eso es que yo más o menos tengo una idea de esto. Muchos pacientes que llegan a los intensivos y que lastimosamente no sabemos qué es lo que tienen. Tenemos alguna idea y están con tratamiento antibiótico, están con tratamiento con aminas vasoactivas que les ayudan a la contracción cardíaca eh, y no logramos recuperarlos. Pasan muchos días en los intensivos y al final de cuentas, de todos modos, no pudimos hacer nada para salvar la vida de ese niño. Y muchas veces lo que ha sucedido es que tenía una enfermedad metabólica que no fue diagnosticada en el momento de nacer. Para eso, por supuesto, entonces nosotros necesitamos de un diagnóstico certero y se empieza por algún lado y para empezar es el proyecto que nosotros tenemos que es el registro de este tipo de patologías. Alrededor del mundo hay más de 300 millones de personas que tienen un tipo de enfermedad rara. Cuando estas personas acuden al médico, los médicos muchas veces en todo el mundo, no solo en Guatemala, no saben qué es lo que tienen. Y entonces por eso se les ha llamado enfermedades huérfanas, porque no hay un tratamiento o porque no tiene un médico que los pueda atender. Esta gráfica que les estoy poniendo en pantalla para mí es bastante dolorosa, por eso los emojis, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden ver, estos son números en millones de personas. Ustedes se dan cuenta, en Brasil hay 15 millones de personas viviendo con algún tipo de enfermedad rara. En México hay 5, estamos a la par de México. Y así se va el registro hasta tener en Uruguay 0.2 millones de personas. A mí lo que me da tristeza, por supuesto, es la imagen del mapa en donde está el registro y toda Centroamérica está en blanco. Por supuesto, sabemos que hay países de Centroamérica que sí están haciendo registros y que están produciendo publicaciones con sus registros, principalmente Costa Rica, pero sabemos que en Guatemala no hay un registro adecuado de estas patologías. Hay algunos esfuerzos que se están haciendo en el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios para llevar a cabo un registro clínico y un registro con tamizaje neonatal. Sin embargo, en los hospitales del interior, lastimosamente eso no existe. Esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido en el Hospital Regional de Cobán, que
Se llama Helen Lossi de Laugeru por la esposa del presidente que lo inauguró hace muchísimo tiempo, en 1970. El registro de defectos congénitos y enfermedades raras del Hospital Regional de Cobán. Este es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo porque actualmente en el hospital se está haciendo tamizaje neonatal. Es un esfuerzo importante que está haciendo el Departamento de Pediatría para poder hacerle tamizaje neonatal a los nenes. Se está haciendo con estas enfermedades que ustedes ven aquí en pantalla. Son 5 patologías las que se están investigando. Y se le hace solo a los niños que tienen, que están dentro del hospital más de 72 horas para que nosotros podamos hacerle el tamizaje neonatal. El procedimiento tiene que hacerse hasta las 72 horas porque tenemos que tener que el niño tiene que tener contacto con lactancia materna y dejar un tiempo que empiece a acumular esos sustratos inadecuados para que nosotros podamos detectarlo con las técnicas que se están utilizando actualmente. Este es un problema porque los niños no se están en el hospital. Los niños nacen y a las 12 horas, incluso menos de 12 horas, ya están dándoles egreso por la cantidad de partos que se atienden en este hospital. La maternidad siempre está llena. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un registro de más o menos entre 22 y 25 partos diarios. Y entonces las salas de maternidad se mantienen muy llenas y no se puede quedar la mamá por mucho tiempo. Usualmente se hace con los niños que son nacidos por cesárea, porque estas mamás sí se quedan más tiempo, pero es poquito, ¿verdad? Es poquito y de todos modos, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, el registro de cómo se ha presentado esa patología no está en el registro estadístico del hospital. Para todos aquellos que trabajan en salud pública, conocen el sistema de SIGSA. El sistema de SIGSA a nosotros nos ha provocado la dificultad de que permite que el médico registre un nombre y un diagnóstico. Esto es problemático porque si nosotros hacemos alguna investigación en los hospitales, es difícil que encontremos la incidencia o la casuística de algunas patologías como, por ejemplo, una cosa simple, el síndrome de Down. Si yo investigo en estadística de los hospitales el síndrome de Down, lastimosamente no voy a encontrar mucho porque el niño usualmente ingresa por alguna otra patología. Ingresa por neumonía, ingresa por asfixia perinatal, ingresa por cualquier otra cosa y entonces el primer diagnóstico es el más importante y entonces estos otros diagnósticos de las anomalías congénitas incluso no existen. No se puede reportar de manera adecuada. Eso entonces hace que nosotros queramos hacer una ficha epidemiológica para poder llevar a cabo este registro de todas estas anomalías, pero sabemos que las fichas epidemiológicas pueden provocar un poquito de dificultad para la atención. ¿Por qué? Porque hay que llenar a mano y es complejo, hay que estar buscando en el expediente. Y sabemos que las salas de neonatología del Hospital de Cobán están llenas siempre, los médicos siempre tienen trabajo más allá de lo que ellos pueden hacer, realmente hacen un trabajo titánico para poder atender a los niños. Y entonces, la idea que nosotros tenemos y que es el proyecto que tenemos que estamos tratando de llevar a cabo es digitalizar esta ficha y que la mayor parte de los datos de esta ficha sea llenada por el sistema digital que actualmente se está llevando a cabo en el hospital. El hospital regional en este momento está en un periodo de transición, de modernización, y desde hace un par de años estamos tratando de implementar un sistema de registro médico electrónico que va a llevar todos los datos de los pacientes en la computadora. Pareciera pareciera algo del siglo pasado, pero en los hospitales públicos de Guatemala esto no es una realidad. Todavía seguimos utilizando lápiz y papel y entonces eh, hasta ahora hemos logrado empezar a hacer esa modernización y creemos que esta modernización nos va a ayudar para poder echar a andar este proyecto de la ficha epidemiológica. Esto que están viendo ustedes en pantalla es de otro hospital, es de otro país, pero más o menos esto es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a tener entonces un proyecto en donde vamos a tratar de dar un diagnóstico oportuno y preciso. Vamos a buscar mejorar la calidad de vida de estos niños
reducir los costos médicos, porque si tenemos un diagnóstico certero y con tiempo, pues le vamos a dar un tratamiento mucho más fácil que el tratamiento que se le pueda dar en los intensivos. Y por supuesto, generación, conocimiento e investigación. El proyecto tiene algunas fases que vamos a estar realizando más o menos un periodo de un año. Esa es nuestra finalidad, es poder terminarlo en un año. Y empieza con la definición de la ficha de registro. Vamos a tener el apoyo de muchas personas internacionales, de genetistas de Guatemala también, para poder crear la ficha de registro. Vamos a tratar de implementar la ficha en físico primero para poder pedirle a los médicos que nos ayuden a ver si funciona o no funciona, la validación de esta ficha en físico, la digitalización de la ficha y entonces ya la vinculación al sistema de admisión y documentación clínica del hospital. Esto, por supuesto, va a ir de la mano y paralelo a capacitación del personal médico. Y todo esto se está tratando de hacer con apoyo de fondos de investigación de CONCYT y de CENACYT. Este es el proyecto que tenemos. Sabemos que es un reto muy, muy grande. Sabemos que es algo que deberíamos de haber hecho hace mucho tiempo. Sabemos que esto, paralelo al esfuerzo que está haciendo el Departamento de Pediatría de hacer tamizaje neonatal, va a ser complementario y va a ayudarnos a tener un mejor registro de lo que está sucediendo en Cobán. Y creemos que esto va a ser para beneficio de la población. Esa es mi charla. Vamos a estar atentos a las preguntas. Le cedo la palabra nuevamente a la doctora Patricia. Muchísimas gracias. Realmente es imposible explicarlo mejor. Yo quisiera agregar que la importancia de comenzar este proyecto en el Hospital de Cobán es que en función del éxito que tengamos, y yo espero que va a ser un gran éxito, podemos escalar este proyecto a otros hospitales y podemos escalarlo a nivel nacional. Ya tenemos una pregunta, olvidé de hacerlo desde un principio, así que invito a todos los que quieran tener algún tipo de pregunta a anotarlo en el Q&A. Y ya tenemos una primera pregunta para el doctor. Nos están preguntando qué factor está alterando la genética para que se produzcan estas enfermedades en Guatemala. ¿Tiene algún indicio o se necesita investigar más con respecto a estos eventos clínicos? Gracias por la pregunta. Nuestro ADN tiende a tener un poquito de dificultades a la hora de copiarse. Si ustedes vieron las imágenes, un embrión se forma de una célula y de una célula sale todas las células de nuestro cuerpo. Y en esos momentos, en el momento de la formación del embrión y antes incluso de eso, cuando estamos como células en papá y mamá, pueden haber alteraciones en nuestro ADN. Nuestro ADN es proclive a tener problemas y muchísimas veces se dan embarazos que no terminan en un bebé. Muchísimos embarazos terminan perdiéndose y sabemos que eso es causado principalmente por las alteraciones en nuestro ADN. Quiere decir que esto es algo que sufrimos todos, no es algo que nosotros estemos siendo afectados por la naturaleza. Así somos nosotros, somos humanos y eso es lo que somos. Los que estamos aquí, todos los que somos funcionales y normales, tenemos una gran ventaja de que nuestro ADN salió bien. Pero como seres humanos, nuestro ADN tiende a confundirse y tiende a provocar problemas y por eso es la incidencia de este tipo de patologías. No es algo que estemos haciendo mal o que la mamá esté haciendo mal o que como sociedad estemos haciendo mal. No sabemos exactamente qué podríamos estar haciendo mal, pero no es eso. Es que nuestro ADN lastimosamente tiende a tener dificultades y se confunde a la hora de copiarse y se presentan este tipo de patologías. También. Bueno, tenemos dos preguntas más que vamos a tratar de contestar un poco juntas para no pasarnos tantos del tiempo. Nuria nos está preguntando, Nuria Maldonado, si en la actualidad sabemos cuántas enfermedades raras han sido detectadas en el proyecto. Esa creo que la puedo contestar. El proyecto está comenzando, estamos comenzando recién en la etapa de prototipado. Entonces, por ahora, lo que ha sido detectado no ha sido detectado por el proyecto. Jorge Aníbal nos está preguntando, dado que el alta en el hospital, como lo mencionó, es muy rápido, ¿de qué manera o cuál sería la estrategia para poder elaborar un diagnóstico adecuado respecto a la enfermedad para que pueda clasificarse como rara? Y
Eh, Pregunta Liliana Medina si ya en la consulta externa del Hospital de Cobán se están evaluando pacientes con estas anomalías congénitas. Muy buenas preguntas con respuestas muy difíciles. Actualmente está, paralelo a todo esto que estamos hablando, está el proyecto de la creación de un nuevo hospital para la región de Alta Verapaz, que va a tener muchísimas más camas. Esa es nuestra esperanza. Hay muchos esfuerzos que se están realizando para poder llevar a cabo esto. Y entonces creemos que de alguna manera vamos a poder tener a los nenes un poquito más de tiempo para poder hacer este tamizaje. Sin embargo, sabemos que en otros lugares lo que se hace es que se cita a la madre para que pueda llegar a un centro de asistencia en donde se le pueda realizar el tamizaje. A futuro, ese es mi esperanza, es que a futuro en los centros y en los centros de salud exista un servicio de tamizaje neonatal para que se le pueda hacer este tamizaje a todos los niños, porque la idea es hacérselo a todos. Esto debería ser algo universal. Tenemos el ejemplo de Costa Rica que lo ha logrado. Esto se hizo en Costa Rica con esfuerzos en conjunto con la Caja del Seguro Social, con el sector público y el sector privado. Es algo que entre todos deberíamos de hacer, porque al final de cuentas esto termina ahorrándole dinero al Estado y no solo eso, por supuesto, son vidas salvadas. Esa es con respecto a la primera. Actualmente es un poco difícil que logremos hacer el tamizaje neonatal completo, universal en el hospital. Y parte de eso es que nosotros queremos hacer este registro clínico específicamente, no metabólico. Eh, Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que sí, ya se está atendiendo en el hospital las enfermedades que han sido detectadas por el tamizaje neonatal, ya se le está dando seguimiento en la consulta externa del Departamento de Pediatría. Esto está empezando, ¿verdad? Es incidiente, entonces estamos buscando el apoyo de otras personas afuera, genetistas y especialistas en metabolismo, para que nos ayuden a la atención de estos pacientes. Hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Porque muchas veces se requiere de una fórmula especializada, entonces hay que estar haciendo este tipo de contactos. Pero ya se está haciendo, como les repito, se está empezando, pero sí, ya se está empezando a hacer. Cambio. Hay otra pregunta más que creo que casi que la voy a contestar rápido para poder pasar a la ponencia de la doctora Gonzaga Jáuregui. Preguntan cuáles enfermedades raras son más frecuentes en Guatemala. Realmente es un poco difícil de contestar, pero sí puedo decir algo, si están interesados, hay un artículo muy interesante de la Universidad de San Carlos, de un equipo de investigación que fue dirigido por el doctor Silva, en que se hizo un tamizaje solamente el tamizaje más básico, digamos, el de 5, el más, ¿cómo podría decir? El más general, y fibrosis quística resultó ser la más frecuente en 10 departamentos, pero eso no quiere decir que esa sea la más frecuente porque no hemos hecho realmente estudios de ADN y no se han hecho tamizajes ampliados, que sería mucho más, sería otra charla que podríamos tener, qué significa tamizaje, qué es un tamizaje ampliado, qué es un panel de 21 de 29 y cómo lo entiende cada uno, pero eso prometemos que será nuestra próxima charla. Agradezco muchísimo la participación del doctor Páez, realmente ha sido muy, muy enriquecedor. Creo que nos ha dado ya un panorama, algunos lo conocíamos un poco más, otros un poco menos, pero ha sido un muy buen panorama de la situación. Le pediría por favor que deje de compartir su pantalla, así nosotros ya podemos pasar. Ahora voy a presentar a, voy a decir, es una de mis heroínas culturales. Primero, porque es una gran científica, segundo, porque es una gran mujer, y tercero, porque es un role model, es un ejemplo de una científica femenina que además está preocupada por la comunidad. Así que, y además le tengo una envidia espantosa. Quiero presentar a la doctora Gonzaga Jáuregui. Ella es la investigadora principal del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM, el LIG. Realizó sus estudios de pregrado en ciencias genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su doctorado en genética molecular y humana en la Facultad de Medicina de Baylor.
donde contribuyó a estudios genómicos de grandes poblaciones como el HapMap3, o sea, lo que se conoce como el mapa de haplotipos, y fue pionera en el análisis de datos de secuenciación genómica para la identificación de nuevos genes de enfermedades y diagnósticos moleculares de trastornos genéticos. Su investigación se centra en la investigación, valga la redundancia, de la variación genómica polimórfica y patógena humana que contribuye a los rasgos y enfermedades humanos, y estudia datos genómicos de población para explorar la carga de la enfermedad mendeliana e identificar alelos de relevancia médica para permitir la implementación de una salud de precisión. Además de todos esos estudios, ella es presidenta de CEPCAL, o sea, también demuestra esa preocupación por la comunidad al tratar de buscar esa coordinación y esa alianza entre el sector científico y también la comunidad de pacientes y la comunidad de instituciones que inciden en esta realidad de las enfermedades raras. Para la comunidad científica, hoy revisé cuál era el último dato y encontré que tiene 11.244 citas, lo que hace que su índice H sea de 41 y el índice I de 79. Por eso dije que le tengo esa envidia, porque creo que yo nunca voy a llegar a eso, pero bueno, intentaré algún día ser como ella cuando sea grande. Bienvenida, doctora, le cedo toda la palabra. Gracias, gracias, doctora Patricia Luque, por la invitación y bueno, un gusto estar aquí con ustedes en este día tan especial que es el 29 de febrero, en año bisiesto para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Bueno, hoy les voy a platicar un poquito de lo que llevamos haciendo con el Registro Mexicano de Enfermedades Raras. Y bueno, ya no me voy a ir mucho en detalle en cuanto a los números, ya se mencionó, las enfermedades raras son aquellas que ocurren a baja prevalencia en la población general. Este concepto de baja prevalencia varía entre diferentes países en diferentes regiones, entonces aquí como vemos para Estados Unidos son menos de 200,000 estadounidenses, en Europa es menos de 1 en 2,000 personas. En Latinoamérica varía bastante. Argentina, Chile, México, Panamá y Uruguay comparten la definición de menos de 5 en 10,000 personas, mientras que Brasil define una enfermedad rara como aquella que afecta a menos de 65 en 100,000 personas y la definición de Colombia es 2 en 10,000 personas. Sin embargo, muchos países de Latinoamérica no cuentan con una definición de enfermedades raras. También ya se mencionó que, bueno, estas pueden afectar a una buena proporción de la población mundial en conjunto. Individualmente, cada enfermedad, pues ocurre a una baja prevalencia, dado el nombre, pero en conjunto afectan al 8% de la población mundial, que es aproximadamente 350 millones de personas. Y en Latinoamérica y el Caribe calculamos que 50 millones de personas viven con alguna de estas enfermedades. Y, por ejemplo, en México son aproximadamente 10 millones lo que pensamos que son esos pacientes. También es importante notar que en nuestra región de Latinoamérica tenemos 50 millones de indígenas y basados en las prevalencias calculadas de estas enfermedades, significa que 3 a 4 millones de estas personas viven con alguna enfermedad rara. Y pues como sabemos, muchas de estas poblaciones indígenas son poblaciones vulnerables, con poco acceso a servicios médicos, servicios de atención social, de bajos recursos. Entonces son poblaciones que incluso necesitan mucho más atención en cuanto a este tipo de enfermedades porque son una carga importante a su salud. Ya se mencionó también que aproximadamente el 80% tienen un componente genético y esto es importante porque sabemos la causa molecular de más de 6,700 condiciones eh, denominadas como raras. Esto es importante porque podemos a través del análisis del ADN encontrar la causa específica de más de 6,700 enfermedades. Y bueno, desafortunadamente, solo 5% de estas enfermedades tienen un tratamiento disponible.
Esta es una gráfica que trata de mostrar lo que generalmente conocemos como la odisea diagnóstica de las enfermedades raras, este tortuoso y errático viaje que pasan muchos pacientes y muchas familias tratando de encontrar un diagnóstico definitivo para su enfermedad, donde visitan múltiples especialistas, tienen muchos tratamientos, muchas pruebas, algunos tratamientos erróneos, algunas intervenciones que no deberían tener, van a otro especialista y les dan otro diagnóstico, les hacen otros exámenes y así siguen y esto se extiende por múltiples años, obviamente incurriendo un costo importante en la economía del paciente, de la familia, pero también pues en la parte psicosocial de estas personas. Hace algunos años el promedio de la odisea diagnóstica era aproximadamente 10 años para obtener un diagnóstico definitivo. Sin embargo, en los últimos años, en la última década, con la aplicación de tecnologías de secuenciación genómica y otras tecnologías moleculares, en países que ya están implementando estos abordajes para el diagnóstico de enfermedades de sospecha genética, la odisea diagnóstica se ha reducido a 3 a 5 años. Sin embargo, en países como México y muchos países de Latinoamérica, el promedio sigue siendo alrededor de 10 años. Como les mencionaba, la implementación de tecnologías de secuenciación genómica ha revolucionado completamente cómo estudiamos las enfermedades genéticas y la identificación de genes nuevos asociados a enfermedades genéticas. Por eso vemos muchas veces que este número de cuántas enfermedades se han definido, y a veces escuchamos 6,000, luego 7,000, ahora ya escuchamos más de 10,000. Esto, en realidad calculamos que son alrededor de 10,000 enfermedades y este número es porque conforme hemos estudiado más pacientes con enfermedades genéticas, vamos descubriendo incluso pues estas condiciones que ya ahora las llamamos ultra raras, que ocurren en 1 o 2 pacientes hasta ahora reportados, en genes que no se habían reportado antes y entonces empezamos a ver enfermedades que ni siquiera estaban reportadas clínicamente en la literatura. Entonces, aquí esta gráfica lo que muestra es la progresión y el número de diferentes genes a lo largo de los años a partir de 1986, donde fue la primera descripción de un gen asociado a una enfermedad genética, en el caso de la enfermedad de Huntington. Y en los siguientes años, en naranja, utilizando métodos convencionales como los estudios de ligamiento, utilizando grandes familias y pedigrís que segregaban la misma enfermedad, como les mencionaba, como en el caso de la enfermedad de Huntington. Y a partir de 2010 vemos en azul, pues realmente el impacto que ha tenido la secuenciación genómica y los abordajes de estudio del ADN a través de métodos de tecnologías de secuenciación de siguiente generación, en la identificación de aproximadamente 200-250 genes nuevos por año asociados a diferentes condiciones genéticas. Y bueno, este avance lo tratamos de un poco resumir, condensar y publicamos este libro en 2021 sobre genómica de enfermedades raras. Que justo habla sobre pues esta década a partir de la implementación de tecnologías genómicas para el estudio de enfermedades genéticas. Ahora, ¿por qué es importante obtener un diagnóstico molecular? Pues bueno, este diagnóstico nos permite dar respuestas acertadas y definitivas para los pacientes y sus familias, realizar intervenciones tempranas que eviten sucesos adversos o intervenciones pues no recomendadas para los pacientes, acceder a terapias efectivas que estén desarrolladas para tratar específicamente el defecto molecular que causa la enfermedad. También les permite a las familias planear para el futuro basado en el pronóstico, lo que se conoce de la enfermedad, cómo va a progresar y la historia natural de la enfermedad. Habilita el consejo genético para realizar planeación familiar. Permite desarrollar e implementar políticas de salud pública basadas en la prevalencia de las enfermedades que vemos en las poblaciones específicas. No podemos estar tomando prestadas prevalencias de otras poblaciones, de poblaciones europeas o de población en Estados Unidos. Necesitamos realizar estudios para entender realmente cuál es el espectro
y la prevalencia de diferentes enfermedades en nuestras poblaciones. Y esto, pues, últimamente nos va a permitir implementar lo que llamamos la salud de precisión, tanto a nivel individual como a nivel de las poblaciones. En México, al igual que en muchos países de Latinoamérica, tenemos un problema grave de acceso y obviamente también de información, educación y conocimiento sobre las enfermedades raras y poco frecuentes. Y entonces en 2020 iniciamos la Red Colaborativa de Investigadores Médicos y Representantes, que es la Red Mexicana de Enfermedades Raras, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y el acceso a investigación de enfermedades raras en México, enfocándonos principalmente a proporcionar diagnóstico molecular y facilitar el acceso a tecnologías de secuenciación genómica para pacientes con enfermedades de sospecha genética. Entre los proyectos de Remexer, justamente pues tomamos el reto de hacer un registro de pacientes con enfermedades raras en México, dado que la comunidad de enfermedades raras había pedido durante mucho tiempo la creación de un censo. Este censo en México se abrió en agosto de 2021 y cerró 2 meses después por cuestiones no conocidas. El gobierno decidió cerrar el censo y pues eso causó mucha preocupación en la comunidad de enfermedades raras. Y debido a la necesidad, como ya se mencionó en la plática anterior y en la introducción de la doctora Lucky, sabemos que es necesario saber pues cuántos pacientes tenemos y qué enfermedades hay. Entonces yo les decía que en México pues calculamos que hay aproximadamente 10 millones de mexicanos que viven con una enfermedad rara, pero la realidad de nuevo es que no sabemos. Esto es completamente basado en las estadísticas de Europa, de Estados Unidos, y no sabemos cuáles son los números reales. Por esto lanzamos lo que es el Registro Mexicano de Enfermedades Raras, precisamente para conocer cuántos pacientes viven con enfermedades raras en México, cuántas y cuáles enfermedades raras hay en la población mexicana. Y pues dado que, bueno, personalmente yo soy genetista y el trabajo que hacemos en el laboratorio de investigación se refiere justo al diagnóstico molecular y a la identificación de genes asociados a enfermedades genéticas, pues nos interesa también saber cuántos pacientes tienen un diagnóstico genético y cuántos no. Y también evaluamos los aspectos del impacto económico y el impacto psicosocial de vivir con una enfermedad rara en México. Entonces, queremos saber cuál es el costo de vivir con estas enfermedades y cuáles son los retos que enfrentan estos pacientes. Como les decía, entonces hicimos este estudio de prevalencia y necesidades de diagnóstico de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes en México, mejor conocido actualmente como el Registro Mexicano de Enfermedades Raras. Ese es un protocolo de investigación, es un estudio de investigación aprobado por Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un registro abierto al público, es para que los pacientes se registren ellos mismos o algún cuidador en el caso de menores de edad o de pacientes con alguna discapacidad que no les permita llenar el cuestionario de ellos mismos. En este registro es un cuestionario, abarca 7 diferentes secciones que cubren las diferentes áreas que les mencioné. Y pues justamente el día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras, una de las charlas en el Simposio Internacional del Día de las Enfermedades Raras que organizamos cada año por parte de Remexer justo fue sobre los resultados del primer año de este registro. Entonces, por cuestiones de tiempo no puedo darles todos los datos del registro, pero les quiero compartir algunos de los datos iniciales y aunque
son datos del primer año e involucran, en este caso, 144 pacientes que se registraron entre el 28 de febrero de 2022 y el 3 de marzo de 2023, ese primer año del registro. Pues sí, son pocos pacientes, pero a la vez empezamos a ver justamente los datos que reflejan lo que los pacientes viven y lo que nos cuentan, ¿no? Como pacientes viviendo con estas condiciones. El 73.6 de los registrados son mujeres, 26.7 son hombres. En la mayoría de los casos, los que se están registrando son los pacientes mismos. Y en el caso de cuidadores, la mayoría de las personas que están haciendo el registro son las madres de los pacientes y en el 3.47% el padre y un 2% de otros cuidadores no relacionados. Aquí tuve una equivocación con esta gráfica, pero básicamente esta gráfica lo que debería mostrar es que la mayoría de los pacientes, su edad actual en la que se están registrando, el 60% aproximadamente, son adultos. El resto son ya sea niños pequeños o niños y adolescentes. Sin embargo, cuando les preguntamos a qué edad iniciaron sus síntomas, en el 43.75% de los que contestaron, de los 144 individuos en el registro, reportan que sus síntomas empezaron ya sea en la infancia o durante entre los 6 años y los 18 años, es decir, en edad pediátrica. Entonces estamos viendo que un buen porcentaje es justo la presentación pediátrica que sabemos que existe para la mayoría de las enfermedades raras. El 70% de ellas se van a presentar en edad pediátrica y un 37.5% presentó sus primeros síntomas en la adultez. Esto también es importante porque nos dice que aunque muchos de los pacientes que se están registrando actualmente son adultos, pues llevan muchos años, ¿no? Desde su infancia o desde su adolescencia con estas condiciones. También nos reportan el 85.4% de los pacientes tienen un diagnóstico clínico y el promedio fue de 8 años para obtener un diagnóstico clínico. Esto es únicamente clínico. Este rango es de un mes, pacientes que obtuvieron su diagnóstico muy temprano, muchos de ellos porque tienen malformaciones congénitas u otras condiciones que fueron muy evidentes al nacer, que les hicieron algún cariotipo rápidamente y encontraron alguna anomalía cromosómica, mientras que también vemos pacientes que tardaron 34 años para obtener un diagnóstico clínico. También nos reportan que en promedio visitan 6 médicos, aunque 32.7% de los registrados visitó más de 10 o más especialistas. Entonces, de nuevo, vemos el reflejo de esta odisea diagnóstica de estos años que tardan estos pacientes en encontrar un diagnóstico y los múltiples especialistas que tienen que visitar para lograr este diagnóstico clínico. Al preguntarle sus actitudes hacia potencialmente tener pruebas genéticas, porque, bueno, también podría ser, ¿no? Que a lo mejor los pacientes no quieren tener pruebas genéticas, no les interesa tener pruebas genéticas, entonces era algo que también nosotros queríamos saber, porque pues si la población no quiere tener pruebas genéticas, no vamos a ir y a abogar por eso con las autoridades de salud. Sin embargo, si tenemos datos que demuestran que la población está interesada en tener estas pruebas y que sean accesibles, pues nos da más razón y pruebas para ir a abogar por un mejor acceso y mejores costos para estas pruebas. Entonces, el 87.4% de los registrados consideraron que tener un diagnóstico genético de su enfermedad puede ser útil. En el 73.6%, ellos piensan que el conocer el gen asociado podría ayudar a tratar o manejar mejor su enfermedad.
y el 82.6% de los pacientes están interesados en tener pruebas genéticas si éstas les fueran ofrecidas y estuvieran disponibles. Aquí en este mapa pueden ver la distribución de los pacientes que se han registrado, bueno, que se registraron durante el primer año. Actualmente tenemos muchos más de 144, pero principalmente, pues, consistente con un poco la distribución geográfica en México, tenemos mayor representación de la Ciudad de México en el centro, el Estado de México, lo que es la zona conurbada de la Ciudad de México, y también distribución, una mayor cantidad de pacientes registrados de Monterrey y de Sonora. En cuanto al diagnóstico molecular, que de nuevo para nosotros es muy importante saber cuál es el acceso y cuáles son las necesidades, porque como les dije, podemos diagnosticar a través de métodos moleculares más de 6.700 de estas enfermedades. Sin embargo, pues la mayoría de estos pacientes no están teniendo acceso a estas pruebas. Entonces, les preguntamos, bueno, si alguna vez alguno de los médicos que lo ha atendido les mencionó si su enfermedad era posible que fuera de etiología genética, que fuera una condición genética. Y en el 71.53% de los pacientes reportan que sí, alguno de sus médicos en algún punto les dijo que esta podía ser una enfermedad genética. Sin embargo, solo 39.5% fueron referidos a un genetista. Es decir, que aunque muchos especialistas, pues después de hacer muchas pruebas, después de hacer muchos exámenes, les dicen a los pacientes, pues esto es genético, no necesariamente les están dando la información para ir a un genetista para que les hagan las pruebas correspondientes genéticas para determinar la causa de su enfermedad. Solo 27.7% ha tenido pruebas moleculares y en total de todos los registrados, solo 17.36% cuenta con un diagnóstico molecular. O sea que podríamos diagnosticar aproximadamente 80% de las enfermedades raras a partir de métodos moleculares. Sin embargo, de nuevo, los pacientes ni siquiera están teniendo acceso a la información, a un médico de referencia que les diga estas son las opciones para obtener un diagnóstico molecular y en muchos casos cuando son referidos para estas pruebas, pues el costo llega a ser prohibitivo y no pueden costearlos. También sabemos que 14 pacientes, es decir, 9.7% de los registrados reportaron haber tenido secuenciación de exoma para encontrar la causa genética de su enfermedad. Y en 13 de los 14 pacientes reportan que el costo fue alto o muy alto. En el 85.7% de los casos reportan que ellos fueron los que pagaron, ya sea el paciente o sus familiares, directamente estas pruebas, que de nuevo son muy costosas, a pesar de que el costo de secuenciación ha bajado mucho en el mundo. En países como Estados Unidos, en regiones como Europa, el costo ha bajado mucho. En nuestros países de Latinoamérica, el secuenciar sigue siendo todavía muy caro. Nos sale 3 a 5 veces más el costo secuenciar en nuestros países que lo que es mandar afuera. Y en el caso de muchos pacientes donde estas muestras se mandan a Estados Unidos, a Alemania, a Corea para que sean secuenciadas ahí, pues obviamente la diferencia económica entre los diferentes países hace que los costos sigan siendo bastante caros y prohibitivos para la mayoría de los pacientes. En un caso, la secuenciación fue cubierta por el seguro médico privado y en un caso más por investigación. Y bueno, este trabajo lo estamos haciendo en el contexto de colaboraciones y alianzas tanto regionales como internacionales. En el caso regional, como parte de la Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina, CEPCAL, y a nivel internacional con iniciativas como la Global Genomic Medicine Collaborative para la implementación de medicina de precisión, especialmente en países de recursos medios y bajos, el Undiagnosed Diseases Network International y el WHO Collaborative Global Network for Rare Diseases, justamente para incrementar el diagnóstico, la investigación, la educación y el tratamiento y el entrenamiento sobre estos conceptos para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes.
Y solo para finalizar, pues bueno, un poco sobre CEPCA, que es esta iniciativa regional para avanzar la agenda de enfermedades raras y poco frecuentes en la región del Caribe y América Latina. Se inició en febrero de 2020, justamente con la visión de sumar, unir y consolidar los esfuerzos de pacientes, organizaciones, representantes, médicos, investigadores, legisladores, todos aquellos involucrados en lo que es el cuidado, el diagnóstico, la investigación, la regulación en cuanto a enfermedades raras en la región de América Latina y el Caribe. Y pues lo que buscamos entre los objetivos de la iniciativa es concientizar y educar sobre las enfermedades raras y de baja prevalencia, identificar cuáles son los retos y oportunidades para mejorar el acceso y cuidado para pacientes que viven con estas condiciones, promover y establecer programas de diagnóstico temprano en la región, promover y establecer la expansión y el establecimiento de registros de pacientes en la región, promover la cooperación entre miembros y grupos de interés y abogar por legislación y regulación que sea favorable en materia de enfermedades raras, y la inclusión de medicamentos huérfanos y medicamentos especializados para estas enfermedades. Entonces, como parte de estos objetivos, dentro de los grupos de trabajo, tenemos 8 grupos de trabajo de la colaborativa enfocados en los diferentes temas de interés, como diagnóstico, acceso a diagnóstico, implementación de tecnologías de información para facilitar la información a pacientes, redes de colaboración, educación, divulgación y entrenamiento, diversidad y representación de poblaciones indígenas y vulnerables, entre otros grupos. Justo uno de los proyectos principales que tenemos es la elaboración de un registro latinoamericano de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes, el cual esperamos poder lanzar a través de la página de CEPCAL en los próximos pocos meses. Estamos terminando de evaluar y parte de esto es justo tomar un poco de la experiencia que llevamos ya corriendo 2 años del Registro Mexicano de Enfermedades Raras y pues adaptarlo para pacientes en toda la región de América Latina y el Caribe para tener justamente una mejor idea. Obviamente no va a ser exacta, necesitaríamos que todos los pacientes se registraran, lo cual es poco probable, pero al menos tener unos estimados más acertados, más adecuados para las diferentes enfermedades que están en los diferentes países y en nuestra región en general. Y con eso, pues nada más agradecer a los pacientes y las familias con las que trabajamos y con las que bueno, nos dan la oportunidad de conocerlos y de que les ayudemos obteniendo diagnóstico molecular. Los miembros de mi laboratorio de genómica mendeliana y salud de precisión, nuestros colaboradores de Remexer, la colaborativa para enfermedades poco frecuentes en el Caribe y América Latina. Y pues con eso cierro y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también al público porque nos pasamos unos minutos, pero por lo menos los que están aquí se ve que están muy interesados. Eh, y aquí hay una primera pregunta que voy a contestar. ¿Cómo será el proceso de registrar a los pacientes con enfermedades raras en Guatemala? Pues va a ser 2 procesos. El primer proceso tiene que ver con este registro en los hospitales, que va a ser un registro del lado médico, pero también se va a implementar y se va a difundir el registro de, justamente el que acabamos de nombrar de CEPCAL. Ya existen otros registros, eh, podríamos hablar de eso toda la noche, pero nosotros vamos a difundir este registro porque justamente existe esa intención de juntar esa información para que tengamos información de toda Latinoamérica también, o sea, la información de Guatemala y la de Latinoamérica. Nos pregunta Juan Carlos Castillo acerca de una enfermedad rara, pero que sí tiene prevalencia en Huehuetenango. Ese es un caso que creo que hemos discutido en algún momento, que es el Xeroderma pigmentosa que está en el área de Huehuetenango, y nos pregunta si se conoce algún ejemplo de algo así en México.
de una región del país donde hay una prevalencia elevada de una enfermedad rara específica. Bueno, en alguna enfermedad rara en específica, ahorita no se me viene a la mente, pero sabemos que tanto en México como en diferentes países de Latinoamérica, precisamente por la distribución geográfica de muchas poblaciones, ¿no? Sabemos que hay poblaciones que están aisladas, donde pues hay una mayor tasa de consanguinidad y lo que llamamos estos efectos fundadores, donde pues alguna mutación ocurrió hace varias generaciones y porque la mayoría de las personas se quedan en esas mismas poblaciones, pues vemos que esas variantes empiezan a incrementar su frecuencia en la población y entonces vemos esta mayor prevalencia de algunas condiciones. Y eso lo hemos visto en México, lo hemos visto en otras poblaciones. De nuevo, el primer gen asociado a una condición genética fue el gen para la enfermedad de Huntington y allí hubo contribución latinoamericana porque justo en el área de Maracaibo hay un efecto fundador de una mutación que está asociada a la enfermedad de Huntington y que se pudo identificar justamente porque había familias y esta es una villa de pescadores en esa área del lago de Maracaibo, donde tienen una prevalencia muy, muy alta de Huntington. Entonces, sí sabemos que están estos efectos fundadores en Latinoamérica. Y por eso precisamente es muy importante hacer este tipo de estudios genéticos y genómicos en estas poblaciones, porque las prevalencias de diferentes enfermedades van a variar en diferentes poblaciones e incluso en diferentes regiones. También este efecto fundador lo vemos, por ejemplo, en Puerto Rico. Es algo también muy común precisamente por el aislamiento como isla. Tenemos estas variantes fundadoras que pues han incrementado su frecuencia y que causan ciertas enfermedades específicas a mayor prevalencia. Muchísimas gracias. Voy a leer un comentario de Juan Carlos Castillo, que es médico general, pero está optando a seguir psiquiatría y dice que está muy interesado en las enfermedades genéticas porque causan problemas de comportamiento y los psiquiatras usualmente no ven este tipo de cosas. Me parece que debería ser así. Estos pacientes merecen atención. Agradece a los ponentes. Y estamos totalmente de acuerdo. Los pacientes son personas, no son enfermedades. Sí, Y, ujú. sí, además es algo muy interesante porque, bueno, hay muchas especialidades, ¿no? Que no consideran, por ejemplo, la contribución de la genética para las diferentes especialidades que ven y que consideran que, bueno, como muchas son enfermedades que se presentan en la adultez, pues no son genéticas, ¿no? O la contribución genética no es relevante. Y de hecho no es cierto. Y justamente en el caso de psiquiatría, hay estudios que ya están demostrando que, por ejemplo, personas que tienen esquizofrenia o trastorno bipolar o depresión, al hacerles estos estudios genómicos empezamos a ver que tienen variantes justo algunos en genes asociados a neurodesarrollo y que muchas de estas personas, ¿no? Que ya tienen 40, 50 años, pues obviamente cuando eran niños nunca tuvieron estas tecnologías no existían y no tuvieron una oportunidad de tener un diagnóstico genético y que probablemente de niños pues tenían algún problema de neurodesarrollo y que ahora al ser adultos empiezan a manifestar estos problemas neuropsiquiátricos y que tienen un fuerte componente genético. Entonces creo que sí es muy importante resaltar para todas las especialidades médicas el considerar las causas genéticas de enfermedades. Una pregunta también, que creo que con esta vamos a cerrar, es acerca de si el laboratorio de LUSAC puede implementar estos exámenes. Pues es una muy buena pregunta. Desgraciadamente, no tenemos respuesta. Hay cosas que sí podría hacer, pero realmente no cuenta con la tecnología para exámenes de secuenciación. Hay una universidad, hoy justamente en el Congreso Internacional hubo una representante, eh, pero que lo que hace son
análisis exómicos, no sé si el término análisis es el correcto, eh, pero no hace secuenciaciones completas. Aquí en Guatemala no es así. Cuando se necesita este tipo de examen, hay que mandarlos al exterior, normalmente a Estados Unidos o Alemania, y los costos son muy altos y normalmente tiene que correr la familia y como en otros campos de la vida, son las 3 Fs, Family, Fools and Friends. O tienen que hacer cooperacha para poder realmente cubrirlo porque estamos hablando de costos entre 1.500 y 2.500 dólares que sabemos que la realidad no permite que cualquiera pueda cubrir ese tipo de costos. Bueno, me voy a permitir ya en este momento porque ya nos pasamos bastante de nuestro tiempo y estamos llegando al límite. Voy a agradecer muchísimo a los ponentes, creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que se ha dicho hoy. Tenemos un panorama mucho más amplio, mucho mejor que el que teníamos antes. Quiero agradecer también a quienes participaron, al público. Hay también algunas preguntas acerca de a quién dirigirse en el caso de necesidad, pues yo les diría que entren a la página de Senacid en Facebook Live y ahí les vamos a poner algunos contactos para que puedan tener contactos de referencia. Sabemos también que hay la organización de eHealth y la Comisión Técnica de Salud tienen otro programa de salud a distancia en el cual queremos dar apoyo justamente a las comunidades más remotas que tienen menos acceso a consulta. Posiblemente no va a ser toda la consulta, pero por lo menos podemos apoyar en la clínica. Dicho esto, y como me quedan solo 3 minutos, agradezco mucho a todos, les doy realmente las gracias, les deseo lo mejor, que sigamos todos adelante, que sigan sobre todo nuestros ponentes adelante con ese trabajo increíble que están haciendo y que esperen más actividades de la Comisión Técnica Sectorial de Salud del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Pasen buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.